Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Puentes. Buenas, estamos de regreso para hablar de cine mexicano. Estamos en un programa más del nuevo cine mexicano. Ahora vamos a ver qué opina nuestro invitado de esta tarde, noche, mañana, madrugada sobre el programa que estamos haciendo aquí para ustedes, el nuevo cine mexicano. Lo vamos a dedicar, como es fin de año, lo vamos a dedicar sí a hacer un recuento de lo que ocurrió en el cine mexicano, que hubo mucho, que fue, hasta donde los números indican, fue un año bastante decente. Pero la idea es que al final tengamos más o menos una lista que nos diga qué películas nos gustaron más y qué películas nos gustaron menos de todo lo que se vio este año en cuestión de cine mexicano, incluyendo festivales. Y justo para eso, porque es un hombre de festival, porque es un hombre de cine, porque es un hombre de cine mexicano, porque es un buen amigo, no solo de Cine Garage, y ahora esperamos que sea amigo de Puentes, sino también mío. Perdón que insista siempre en invitar a mis amigos, pero pues es un poco de eso se trata, hacer estas cosas. Pensé como primera opción, qué bueno que aceptaste, Roberto, en Roberto Fiesco. Entonces, quiero darle la bienvenida al señor cine mexicano. Muchas gracias, Eric. Qué gran presentación. Que viene a ser una especie de crossover, ¿no? Porque exacto. Ahora que escucharon su voz, Roberto Fiesco además es gente de radio, porque él es uno de los encargados de Cinesecuencias Radio, el programa. Encargados o no, horrible. Encargados, no quiero decir que abras y que cierras el portón. Quiero decir, encargados de estructurar y dar sentido a través de los micrófonos del programa Cinesecuencias Radio que el INCINE emite a través del IMER, de reactor, en realidad es el reactor, el 105.7 de su FM, todos los sábados a las 11 de la mañana. Exacto. Entonces ya reconocieron la voz de Roberto. Roberto, qué bueno que aceptaste venir. No, muchísimas gracias, Eric. La verdad es que los recuentos siempre son un evento muy divertido, ¿no? A mí me gusta. Es como recapitular el año, es como casi hacer deseos para el próximo año, es como comerse las uvas en realidad. Entonces, digo, no veo las uvas, así que espero que aparezcan ahorita pronto abrimos la botella, tú tranquilo. Perfecto. Es lo de menos. No vayas a dar sidra, ¿eh? No, por favor. No, aquí solo uva fina, de presidente para arriba. Entonces, un poco la idea es que normalmente cuando estos recuentos y estas listas se publican, incluidos lugares como Cine Garage, que ya están las listas y quizá luego un poco el comentario, se pierde un poco el debate, ¿no? Y claro. la idea de hacerlo a través de Puentes, junto con Cine Garage este año, este conjunto de listas que vamos a publicar, es que la gente vea por lo menos cómo estamos tratando de hacer las listas, ¿no? Que entendamos el proceso de discusión, que vean que a lo mejor siendo un editor tirano, alguien llega y dice estas son las mejores, pero que lo padre es platicar de cine, ¿no? Entonces, claro. De entrada, una vez más, qué bueno que aceptaste venir. Una vez más, qué bueno que me regalaste el DVD de Quebranto, una de las mejores películas, según el propio Cine Garage, que se estrenaron el año pasado. Exacto. Porque Quebranto es un documental que Roberto Fiesco dirigió y que se estrenó tanto en festivales como en cartelera, ¿verdad? En 2013, exacto. En el 2013, entonces estás ya presentando Quebranto en DVD. Exacto, recién salidito del horno, así que pues hay una frase de Eric Estrada, de hecho, en el DVD, así que bueno, pues como había frases en el tráiler también de Eric Estrada, porque no solo porque es un amigo, sino porque creemos mucho y queremos mucho las cosas que dices, Erika. Así que, bueno, pues un honor, la verdad. Ojalá no sea la frase que dije de navajazo cuando la vi, porque que a ver si nos da tiempo de hablar de lo malo del cine mexicano. Tenemos que llegar. Ricardo estuvo aquí en estos micrófonos
hablando de su documental, entonces, Ok. y se discutirá porque estuvo en la lista. No, además me siento más libre aquí porque en realidad en Cine Secuencias no hago crítica. Entonces, digo, no soy crítico ni me asumo como tal, ¿no? Digo, voy a dar algunas opiniones Bueno. que no puedo dar, digamos, en Pues, mi programa. este es un medio completamente libre. Justo de eso se trata. Aquí vengo de Roberto Fiesco. Muy nada bien, más. entonces, ¿por dónde quieres empezar, Roberto Fiesco? Pues quizás por las taquilleras que creo que generan mucho interés y creo que, bueno, son los títulos obvios, son las películas que todo el mundo vio y creo que, bueno, pues hay que destacar de entrada el fenómeno de la dictadura perfecta, esta nueva película de Luis Estrada que viene a sumarse, digamos, como a este proyecto de disección, diría, sobre la sociedad mexicana, sobre los políticos mexicanos. Creo que esta es la película que quizás incide más sobre justamente como el mundo de la política y que creo que a las luces de los acontecimientos de este fin de año, lamentables por todos lados, creo que es una película ineludible de citar, digamos, Claro. incluso socialmente, ¿no? O sea, creo que nos explica muy bien cómo este funcionamiento de la televisión en relación como a lo que significa para la vida social del mexicano, lo que significa para la vida política, y creo que sin ser una película que me encante, ¿no? Me parece, digo, y es el lugar común de todo, creo que es una película importante, ¿no? Es una película importante y oportuna. Estamos Exacto. hablando de ella porque hace unas semanas la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica dio a conocer los números del cine mexicano, bueno, del cine en general, ¿no? Pero obviamente está el cine mexicano ahí incluido, y de ahí salió una lista de las películas más taquilleras del año y La Dictadura Perfecta Encabeza la lista. encabeza la lista con 186.53 millones de pesos. Además, muy curioso porque es una película que no tiene lanzamiento de una major. De hecho, uno de los primeros escándalos de la película fue que Videocine no quiso tomarla, a pesar de que Ya habían Televisa firmado, había ¿no? puesto dinero, Sí. además, a través del estímulo fiscal para la producción de la película, y habían firmado ya un preacuerdo de distribución, y al momento que la película está por lanzarse, Televisa se retira, y entonces la toma Alphaville, que es una distribuidora realmente pequeña, ¿no? Y en una codistribución con el propio Luis Estrada, director de la película, lanzan sin demasiada publicidad, sin demasiado un poco haciendo lo trabajo que en se redes. podía, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, yo incluso lo dije a Luis, pues no había un trabajo de redes, y él puso una carota así como de, pues si lo hago yo en Twitter, ¿no? Pero la verdad es que tenía 2,000 seguidores, pues, ¿no? Claro. O sea, no era, digamos, como un gran lanzamiento, y sin embargo creo que aquí sí el boca a boca ayudó muchísimo para Sí. que la película llegara a estos números, y también la oportunidad social y política del país, ¿no? Creo que si la película siguió en cartelera tantas semanas, hasta diciembre prácticamente, digo, tiene que ver justamente con que es una película que llega casualmente en el mejor momento para su estreno. Para su estreno, el peor momento para el país, ¿no? Por Vamos supuesto. a dejarlo Sí, claro. ¿no? exactamente. Porque, uy, Grandes luego- ironías, ¿no? El segundo lugar, ¿quieres que nos vayamos Sí, revisando la vámonos lista? al top 5. El segundo lugar es una, ¿cómo le podemos llamar? Una comedia matrimonial de Marco Polo Constance, o ¿cómo le podemos decir? Acásese quien pueda. Mira, yo es una película que reivindicaría muchísimo. Es Más el debut- más allá de que recaudó, perdón que te interrumpa, Ajá. 168.39 millones de pesos. Es decir, 30 millones de pesos abajo de La Dictadura Perfecta, que en cuestión de millones de pesos quizá no sea tan... No es tanto, en realidad. Y qué curioso que sean películas tan distintas, además, Sí. con, digamos, orientadas a públicos completamente distintos. Yo la reivindico mucho, insisto, porque uno es la ópera prima de Marco Polo, que lo conocemos realmente como productor. Dos, es una película con Martí Gareda. Digo, no voy a hablar como de que soy fan de Martí Gareda, pero sí creo que es de las pocas actrices que se ha concentrado realmente en solo hacer cine. eso ¿no? sí. Digo, es de las pocas que podríamos decir, ella es del Star System nacional, solamente cinematográfico, no hace televisión prácticamente. Digo, ¿No canta? No canta. Es decir, no se dedica a eso, exacto, ¿no? Entonces, digamos que me parece muy interesante que las películas de Marta son películas que la gente realmente sigue. Digo, buenas o malas, que digo, la anterior, la de Te presento a Laura, que era realmente atroz, Ajá. ¿no? Digo, o bueno, prácticamente desde su primera película con Sariñana, aquella de, ¿cómo se llamaba? La de Luis Fernando Peña y Sariñana, que era Híjole. Romeo y Julieta en Santa Fe. No Pues puede ser, Amarte duele. Amarte duele. Por favor, desde ahí creo que Niñas Mal, en fin, una serie de títulos donde Marta pues realmente se ha afianzado como una estrella cinematográfica mexicana. Hasta el Quizá- viento tiene Hasta el viento tiene miedo. miedo. Tal vez sea la única en realidad, ¿no? Que Y creo que esté eso peleando. me parece, y me parece que además es una apuesta interesante porque es una comedia que es lo que es, ¿no? Ujú. Recuerdo cuando yo la vi en el Festival de Acapulco,
decía, la película es enormemente eficaz, la película te divierte, ella es muy encantadora, Luis Gerardo Méndez, que también aparece en la película también, Fernando Luján, en fin, hay como un casting que funciona realmente bien, digo, no es mucho más de lo que quiere ser, y me parece que por O sea, que eso ganas a ese sí le tipo de echaron. números. Sí, Ok. digo, y cumple. No, digo, o sea, yo la vi, ¿no? Claro, Yo- ¿no? Y vas al cine y dices, bueno, quería ver una comedia romántica con mi novia o novio, me la pasé muy bien, comí todas las palomitas que quise, les eché mucha salsa, Y chile además, jalapeño. y además ves a Marta Gareda, Exacto, y ¿no? ves a Martí Gareda y con sus escotes. O sin ellos, ¿no? O sin ellos. Ves al galán, que también está muy chistis. Entonces, digo, la verdad es que te la pasas muy bien. Ahí Miri Gareda, que es la hermana, es la que me quedó un poco a deber. Es lo que ahí yo te un iba a poco. decir, o sea, lo padre es que está Marta, pero lo gachito es que también está su hermana, ¿no? O sea, es como- No lo dije yo, ¿eh? No, nada más yo estoy sacando el subtexto de lo que Roberto viene a platicar aquí con nosotros. Bueno, ahora nos metemos con en qué lugar quedarían, si es mejor o peor película que La Dictadura Perfecta. A eso lo platicaremos ahora, ¿no? Exacto. La siguiente película, según la Canacine, la más taquillera es Cantinflas, la película que México... Esperaba. No, que México espera que entre a la terna final del Oscar. ¿Es terna o son 5 películas, Es sabes? quinteta, ¿no? Es quinteta. Es una quinteta. Es la película que México espera que entre a la selección final del Oscar para que en una de esas le den el Oscar como mejor película de habla no inglesa. Dirige Sebastián Del Amo y ganó 127.30, bueno, recaudó 127.39 millones de pesos, es decir, 40 millones de pesos menos que Cásese quien pueda y 70 millones de pesos menos que La Dictadura Perfecta. Me parece muy curiosa la expectativa que generó Cantinflas. Desde el año pasado, prácticamente desde su rodaje, hubo muchísima prensa, creo que ahí hubo un gran trabajo de medios respecto a la identidad del protagonista que acabó siendo Oscar Jaenada, a cómo un español venía a México a interpretar al gran personaje Fue todo un lío, que de yo la nunca comedia entendí, mexicana, en fin, pero creo que eso generó un montón de expectativa, ¿no? La presencia además de un montón de actores más o menos conocidos del cine mexicano en papeles pequeños, por no decir ínfimos, digo, que es lo que realmente Así hacen, de ¿no? carrusel, ¿no? Pasaban ahí enfrente de Exacto. ti. Entonces, bueno, ¿será María Félix? Pues sí es María Félix, A ¿no? mí me tocó justo estar el día del rodaje en Bellas Artes, cuando estaban en La Bellas Artes, famosa, sí. todos estos actores, estaban Julio Bracho, Jimena Rubio, Giovanna Zacarías, en fin, ¿no? Adal Ramones, todo el mundo estaba ahí, digamos, como haciendo sus pequeños cameos. Y bueno, lo que era muy simpático, digamos, o creo que lo que es muy importante de esta película es que, bueno, habla de un actor que sin duda es enormemente querido por el público. Me parece que el guión hace agua por muchos lados, la verdad. Creo que en contar como la historia del origen de Cantinflas en las carpas y contar como su momento de mayor gloria, el haber filmado La Vuelta al Mundo en 80 días y el ganar el Globo de Oro, pues me parece que no era quizás como la historia sustancial de esta biopic, ¿no? Que es eso. Y de pronto me parece que es una película apresurada también en su hechura, ¿no? Pero tomemos en cuenta que es una película mandada a hacer. Claro, es una película de encargo. Se le ¿no? encargaron Que no a es- Sebastián Del Amo, ¿no? Sebastián había hecho Juan Orol, ¿no? Con muy buenos resultados, muy malos resultados en taquilla, muy buenos en resultados pantalla. en pantalla y en festivales. Y bueno, lo llaman para hacer Cantinflas justamente como alguien que sabe reconstruir épocas y creo que lo hace de manera muy eficaz. Y creo que el trabajo de Jaenada, pues la verdad está bastante bien. Ahí sí creo que no hay nada que reprochar. No, yo incluso diría lo mismo que dijiste de Cásese quien pueda, yo lo diría de Cantinflas. ¿Te parece ¿no? una película muy eficaz? Me parece una película eficaz con todo lo que con todos los defectos que has planteado, ¿no? Sí, el guión hace mucha agua, pero hombre, el de Cásese quien pueda también, ¿no? Pero yo voy a defender casi quien no. pueda. Es que me cae muy bien Marta. Es que eres un romántico, Roberto. Es que A sí, fin- soy muy fan de la comedia romántica, sí, Sí, tengo que decirlo. Ni y de modo. Marta, yo creo Ya me también. Que descloseté. digo, no, yo también soy fan de Marta, pero eres mucho más romántico que yo, Ay, Eric. ¿no? ¿Qué sigue después? Es el fenómeno interesante de La Leyenda de las Momias de Guanajuato, una película de Alberto Rodríguez que recaudó 91.12 millones de pesos. Aquí sí ya los espacios se empiezan a abrir. Recordemos a Cantinflas con 127.39, abajo con 91, La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Película infantil
animada. Aunque hay que decir que Las momias de Guanajuato se estrenó apenas en noviembre. Sí. Entonces quiere decir que su recorrido es muy probable que aún no termine y que para enero estemos viendo números a lo mejor, digamos, más halagüeños, ¿no? Digo, no va a subir mucho más, pero es probable que suba, ¿no? Hizo más de lo que se esperaba, digamos. Y es muy curioso cómo el cine de animación en México tiene de verdad un público, ¿no? Anima Studios, que es, digamos, el estudio que encabeza, digamos, en términos de producción y que ha hecho Don Gato, El Agente 00 Pedos, digo, la anterior de La Nahuala, no la primera, ¿no? Que es de Arnaiz y que de hecho compraron prácticamente como una idea de franquicia, ¿no? Que era La Llorona, fue la anterior, Llorona. ¿no? Digamos, hace esta nueva película, digo, con una animación mucho más sofisticada que las anteriores, hay que reconocerlo, con un trabajo musical de Bon, ¿no? Del famoso Leoncio Lara Bon. Un saludo a nuestro Bon y los enemigos del silencio. También están por ahí a Cuando todos. estábamos en la prepa le decíamos, Bon y los enemigos de la música. Que no me oiga. No, pues es que sí te va a oír. Creo No es que cierto, sí oye Bon. este programa, ¿eh? Tus hermanos también. Entonces, digamos que creo que tiene ingredientes mucho más atractivos, ¿no? Para los niños, que es finalmente el público al cual está destinado. Un casting de voces muy bien, Rafael Inclán, Benny Manuel, en fin, creo que logran un casting de voces interesantes. Pero es curioso cómo en México, donde la animación o las películas animadas tipo La Era del Hielo 3, que es la película más taquillera de toda la historia de la México, taquilla de mexicana. la taquilla mexicana, ¿no? Digo, tiene realmente un público que va, ¿no? O sea, creo que este público de clase media alta, que es el que asiste a los complejos cinematográficos en México, ¿no? Digamos que tiene una verdadera predilección por las animaciones. ¿Fue en tercera dimensión La Leyenda de las Momias? Creo que no, ¿verdad? No. Porque lo que luego ocurre con las películas animadas que se importan es que como muchas son en tercera dimensión, el boleto cuesta casi el doble. Entonces la recaudación ahí se infla de manera natural. Claro. Qué bueno que La Leyenda está haciendo su trabajo y qué bueno que está en cuarto lugar. Ahí está. La Quinteta, que es donde se rompe ahora sí la tabla en la que estábamos flotando, según yo, se rompe por completo y le da el quinto lugar con 68.88 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos abajo del anterior. ¿Qué le dijiste adiós de Teresa Suárez? Wow, pues mira. Wow. No, soy fan del musical, ¿no? Eso también lo quiero aclarar. Pero hermano. este es un musical. Este es un musical, este es un asumido musical, ¿no? Es un musical. Hay pocos, digamos, como ejemplos de musicales en México y creo que Le dijiste adiós es uno de ellos. Cuenta, digo, con el gran atractivo de la música de Juan Gabriel, que sé que lo odias, pero... No, digo, a mí Juan Gabriel me cae muy bien. Ok, en cualquier borrachera seguro te escucharemos cantar Amor Eterno. Cantar no, pero No te hagas, recitarla sí. Ok. Recitarla sí. Entonces, digo, creo que ese es, digamos, como el gran plus de la película, ¿no? Es el único plus. Pues La película es más bien un desastre. ¿Ves cómo en no general. soy yo? Un casting equivocado, una dirección equivocada, un planteamiento en general, pues creo que muy menor, pero la verdad es que como apuesta, me parece una apuesta riesgosa e interesante, ¿no? Digo, Tere Suárez había hecho ya Estás así del precipicio, ¿no? Así del precipicio, y bueno, me parece que incluso Así el precipicio tenía como ideas más afortunadas, una película pues semi-autobiográfica, un mundo que ella conoce muy bien, y aquí como al meterse a este mundo campirano y tal, visto como con esta mirada de la clase muy alta, que es lo que quiere representar la película, es ahí donde creo que no funciona muy bien nada, ¿no? Y los números musicales pues no son particularmente atractivos, ni las coreografías, ni los nuevos arreglos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos, o sea, yo disfruté mucho verla porque oír a Juan Gabriel, pues, y verlo al final, además al cantar, pues bueno, es siempre entrañable. Fui hasta la premier, lo vi ahí en persona. ¿Dónde o sea, dejas a en esta fin. otra película? ¿Cómo se llama la película del dueto musical que vemos su ascenso y luego su caída, que también se estrenó ¿Cuál? este año? Son dos chicos que cantan. Es que se me acaba de ir el la de nombre. Montero. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Fashion Models? No, Fashion Models es otra que debería permanecer en el olvido.
Pero No me ahora te acuerdo, digo, pero sí la viste, ¿no? No la vi. ¿No la Esa del viste? dueto no la vi. Es que También yo creo que el musical mexicano debería ir más hacia allá. Es que, No. ¿sabes qué pasa? Que no tenemos tradición. O sea, el cine mexicano era un cine mexicano con canciones, pero Ujú. no era un cine mexicano que se asumía Netamente como musical. comedia musical, ¿no? Es decir, el Charro Cantor cantaba y Pedro Infante cantaba y todos cantaban a la menor provocación, Tony Ujú. Aguilar, hasta Pedrito Fernández cantaba y tal, pero eran canciones que no estaban nunca integradas como una historia, como vemos un buen musical gringo donde al final la música te explica, o le da sentido de alguna manera. De ahí mi a la pregunta película. a ver si esta película, ¿Qué le dijiste a Dios? Es un musical, porque está hecha, hasta donde entiendo, a ver si me puedes corregir, está hecha como se han hecho los musicales en el teatro latinoamericano últimamente. Mentiras, por ejemplo. ¿no? Mentiras, Es decir, o la de Hoy no me puedo levantar. Claro. Reúnes un grupo de canciones y las acomodas de tal manera en que pueden llegar a acomodarse en una historia escrita para escuchar esas canciones. Exactamente. O sea, no, si Pero- nos ponemos estrictos, no, eso no es un musical. Sí lo es, o sea, digo, tú puedes ver Cantando bajo la lluvia, ¿no? Sí. Digo, y no me negarás que es un gran musical, No, quizás sí lo el es. gran musical de la historia. Sí lo es. Y prácticamente todas las canciones, Cantando bajo la lluvia, Good Morning, en fin, todas las canciones, Vía Clown, bla, bla, eran canciones preexistentes, ¿no? Ujú. Eran canciones que existían desde los años 20, 30, ¿no? Y que de pronto en el año 50 a Stanley Donen y a Gene Kelly se les ocurre, digo, retomar como un concurso, un conjunto de canciones de Irving Berlin, de Betty Comden, etcétera, ¿no? Y hacen con eso el musical, pues, ¿no? Es decir, que no hay que ser, digamos, como tan puristas en esta tradición. Aquí lo que pasa es que tanto Hoy no me puedo levantar como, que es el ejemplo que das, como esto lo que hacen es asumir los temas de un solo grupo, en el caso de la primera, que es Mecano, y en el caso de Juan Gabriel. Juan Gabriel. O sea, digo, tú puedes escuchar Singing in the Rain en una película con Judy Garland del año 30 y tantos, Ok. pues, ¿no? La película Entonces- de la que nos queríamos acordar se llama Volando Bajo, Ah, no, pero la de Beto Gómez, que ¿cómo tiene, no? que Claro, tiene canciones claro, escritas claro. ex profeso para la película. Y hasta generaron como un poco un grupo y Sí, trataron sí, hasta sí, de sí, meterlo sí. a la radio, un grupo de inspiración como de los terrícolas, como este mundo, los primeros Bookies, ¿no? También un poco campirana la película. A mí me agradó esa. A mí también, me parece que es una película que mereció una mucho mejor suerte, ¿no? Creo que se estrenó en un muy mal fin de semana donde había otras 3 películas mexicanas y algún estreno gringo grande, un mal cálculo por parte de la distribución. Creo que es un gran trabajo de Taracena, me parece que él está realmente haciendo uno de los mejores trabajos de su carrera, porque más es un protagónico donde él es Sí. realmente como el centro. Y hasta Ludvika Paleta, que bueno, no tendría que haber dicho, y hasta Ludvika Paleta, porque a mí la verdad es que, digo, ya se darán cuenta que soy bastante poco convencional. A mí me encanta Ludvika Paleta, entonces me encanta como actriz, o sea, Claro. la he visto en teatro varias veces y creo que es una tipa que hace las cosas muy bien y que poco le creemos porque es Ludvika Paleta y Claro. la esposa de un Salinas y es la niña de Carrusel güerita, ¿no? Pero creo que la verdad es que ella es bastante buena actriz. Ahí la que me sobra era Sandra Echeverría con un pelucón de infamia. Pero creo que es una de estas historias muy honestas de Beto Gómez, ¿no? Yo creo que de toda su carrera, creo que lo que podemos destacar siempre es que él habla de cosas que le importan mucho, ¿no? Él habla de cosas que le interesan y esta película sobre la amistad, sobre el video home o sobre este cine lesnable de Mexploitation de los años 80, ¿no? No me O, lo recuerdes. que tú conoces muy bien, Uf, Eric. Sí, la verdad, sí. Y digamos esta música, creo que tiene una serie de ingredientes, la verdad, muy bien. Hay algo ahí que no funciona, que es que, según yo, que los personajes están sentados hablando toda la película y es muy raro. Pero bueno, nos brincamos de una película que no era, ¿no? Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido.
En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. 2 marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes de una irrealidad a la otra. Vamos a seguir entonces con el recuento. Después de que le dijiste adiós, viene cine de terror, Más negro que la noche. The Terror. The Terror. Más negro que la noche, de Henry Bedwell, con 65.58 millones de pesos. Que no está tan lejos de que le dijiste adiós, en Son realidad, 3, ¿no? Sí, 3 millones de pesos. Sí, Más negro quizás sea, pues, como todos los remakes de Taboada, ¿no? Ya tienen en su contra el ser un remake. Ser un remake de ¿no? Taboada. Sí, ¿no? tal cual. Digamos que eso lo tenía absolutamente en contra. Lo mismo pasó con El Libro de Piedra, lo mismo pasó con Hasta el viento tiene miedo, ¿no? De que uno siempre piensa en las originales y dices, bueno. No, y además hablando de guiones que hacen agua. Silencio. Tric, tric, tric. Ahí podemos acomodar Más negro que la noche y todos los remakes de Taboada. Me tocó volver a ver la película justo cuando la iban a estrenar, por Más morboso negro que la soy, noche. Más negro, la original de Taboada. Y de entrada, lo que tenía estaba sobre todo centrada en un casting espectacular, Sí. ¿no? Digo, que eran Sí. Elena Rojo, Lucía Méndez, Claudia Islas, super Claudia Islas. Todas ¿no? en el momento exacto, de explosión hormonal, Exacto, juvenil, ¿no? cuando están entrando a los 20 y algo. Claro, Susana Dos Amantes. Susana Dos Estaban entre los Amantes. 21 y 28. Sí. Hasta ubiqué las edades Sí, en sí, ese sí, momento. sí, sí. Todas estaban espectaculares. Y aquí, en contraste, tenías un casting, la verdad, pues muy débil. Digo, Heréndira Ibarra estaba ahí. Había una española muy linda que estaba ahí, que ni me acuerdo cómo se Pero llamaba. a la cual no aprovechan. No, y estaban otro par, que, bueno, Suria Vega, que pues tenía el rol protagónico ahí, que creo que no era para ella. Lo Veo mismo tus que, caras, que la Roberto. otra. Es Dilo, que me dilo. cuesta trabajo. La película, me cuesta trabajo. La película es
La película es lo que es. No, yo creo que había como muy buenas intenciones. Me llama mucho la atención que hayan hecho esta película en 3D, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. creo que eso era también una apuesta importante en Eso términos estuvo bien, yo industriales, ¿no? Y había como un trabajo fotográfico y de arte, digo, como muy recargado, pero que tenía sentido con la película que estaban contando. Pero ahí yo creo que el gran problema, y lo señalaste tú al principio, es tratar de alterar un guión que de entrada es un gran guión. Claro. Que no tendría, que si la quieres volver a filmar, de verdad, fílmala con el mismo guión, Usa el ¿no? mismo No guión. pasa nada, o Ujú. sea, nadie se va a acordar, nadie, solo los morbosos como yo vamos a ir a ver la original, pero ese guión funcionaba como reloj, ¿no? Y este guión no funcionaba ni como de arena. No, ni como reloj para explotar a las 12 de la noche, ¿no? Y luego sigue una película muy pequeña, tomando en cuenta que Más Negro que la Noche es una película muy ambiciosa. Después está Guten Tag Ramón, una película en la que nadie creía, de Jorge Ramírez Suárez, 63.81 millones de dólares. Tenía 81 millones de dólares. todo en contra, ¿no? Todo. Un título en alemán. Le ¿no? querían cambiar el título antes Claro. de estrenarla, ¿no? La gente decía, no voy a decir quién era la gente, pero decían, es que el público no va a entender. Y yo decía, el público no es tonto. Pero ¿sabes qué pasó ahí que jugó a favor? Supe de muchas personas que fueron a ver la película pensando que era una película extranjera, ¿no? Pensando que era una película gringa, Lo cual probablemente. habla todavía peor de nuestro nosotros. público, Sí. ¿no? O sea, pero digamos que eso que yo creí que iba, y cuando yo vi los espectaculares en Insurgentes, O que era una porno. que decían Guten Tag Ramón, una porno. Decían Guten Tag Ramón, yo dije, Guten Tag híjole, Ramón. qué miedo, así Jorge Ramírez Suárez, qué miedo, ¿por qué hizo esto? Va directo al desastre, no sé qué, y todo lo Y no. contrario, me dio mucho gusto comprobar que no, una película con una estructura muy particular, diría. Es un melodrama, ¿no? Es un melodramón, en realidad, ¿no? Con tintes de comedia. Ahí, sobre todo, destacaría el trabajo de Christian Ferrer en el rol protagónico, que creo que es una de las mejores cosas que vimos este año. Y es muy curioso porque este año, contrariamente a otros, hay muchos buenos trabajos masculinos, ¿no? Digo, ya mencionamos a Taracena, mencionaremos seguramente en algún punto a Tenoch Huerta, está Christian Ferrer, es decir, hay una serie de trabajos masculinos, ¿no? Que pocas veces se ven, ¿no? Pocas veces se confía como en un hombre para encabezar como el reparto de una película, y en este caso, pues Christian soporta prácticamente toda la película, que tiene, según yo, algunas incoherencias dramáticas, ¿no? Sí. En general, ¿no? Varias. No es perfecta, ¿no? Muchas licencias y tal, pero bueno, también el riesgo de tomarse en cuenta tiene que ver con esta coproducción con Alemania también, ¿no? Sí. Con irse a filmar a Alemania, digo, probablemente En sea alemán. en alemán, ¿no? Digo, otra cosa que parecía absolutamente en contra, y sin embargo, todo jugó a favor de la película. Digo, Sí, eso muy sí hay que- sorprendente. Este creo que es la película más sorprendente de toda, del año. de toda la lista, De toda incluso de la lista Sí, final sí. que pretendemos hacer, Sí, sí. va a ser una gran sorpresa. Yo solo quiero apuntar que la película puede pasar a la historia no solo por la recaudación que hizo este año, sino por tener el peor product placement ¿Qué era qué? en la historia Ah, del cine Devlin. mexicano. Devlin, los lentes, ¿no? Que es demasiado obvio. O sea, demasiado. Mamá, voy a ir al pueblo. Claro. Corte, Devlin. Devlin. Quería unos lentes. Bueno, luego los voy a venir a comprar. Y ahí empieza la película, Es ¿no? Y la rarísimo. película termina cuando Christian regresa a Devlin, compra los lentes y se los pone. Y es Rarísimo. si ustedes llegan 3 minutos tarde a la película, se pierden el product placement. Y si se van 3 minutos antes de que termine, también. Entonces, es el peor de la historia. Podemos anotarlo desde ahora. Pero es curioso, lo que es curioso también, solo para cerrar, es que la gente la ve como cine de arte mexicano, ¿sabes? Sí, siendo que es completamente industrial, según yo. Exactamente, ¿no? Pero digamos que para mucha gente fue como un poco como un cruce entre las buenas intenciones comerciales y las buenas intenciones artísticas, lo cual pues habla bien de la película. Me tocó verla Cinemex World Trade Center, segunda semana, sábado 4 de la tarde, que no es que sea el mejor horario, llena, ¿no? Mira. Y me dio muchísimo gusto. la Ojalá verdad. eso abra la vía para que la gente Claro. diga, mira, el cine de arte, que yo estoy en contra de las etiquetas, Claro. el cine de arte no es tan aburrido, Claro. ¿no? Cuando en realidad no lo es. Y también es nuestra tendencia melodramática, Sí. ¿no? Es Derbez, que Claro. era un melodramón también Sí. del año pasado, ¿no? Digamos que esta quizás es la película que La llena como este La espacio pregunta melodramático. maliciosa, ¿con cuál te quedaría? Si te dijeran, a ver, vas a volar de aquí a Londres, y solo hay 2 películas. Una es la de Derbez y la otra es Guten Tag Ramón. Saco mi libro. No lo dije No, yo. Guten Tag Ramón, sin duda. La siguiente película, completamente distinta, pero también comedia.
El crimen del Cácaro Gumaro de Emilio Portes, 62.79 millones de pesos. Para mí es muy sorprendente Un saber la millón cifra. abajo de Gutentag. Sí, es sorprendente saber la cifra porque todo el mundo la vio como un gran desastre, ¿no? Sí. Yo creo que unánimemente todo el mundo dijo, este fue un gran fracaso respecto a las expectativas que se tenían, y sin embargo, bueno, está en el lugar 8, tampoco es Nada que más la voy haya a ido dar tan el mal. apunte. En Cine Garage se van registrando, obviamente, las visitas que tienen cada una de Ajá. las notas y cada una de lo que se publica. En la historia de toda la página, ocupa el 4º lugar como la nota más leída De verdad, de todo el sitio. no me digas. Tú lo puedes ver ahí abajo en lo más popular de Cine Garage, es el 4º. ¿Y los comentarios? Tiene muchos comentarios. ¿A favor o en contra? De los dos. De A los favor dos. en contra de la película y a Ajá. favor en contra de mi crítica. ¿Así? Lo cual está padre. ¿Pero a ti te gustó la película? A mí me gustó la Ajá. película, yo la defendí en su momento. Creo que es una película muy para conocedores en algún sentido, ¿no? ¿Sí? Digo, creo que apela como una serie de citas del cine mexicano. Digo, quiere ser, recurrir a este humor paródico, digamos, como de otras películas persistentes, tipo Los Hermanos Wayans, ¿no? Ujú. Digo, sin ir más lejos, ¿no? O Híjole, muchas ¿tan- otras tan películas. bajo? A mí me gustan los Wayans. A mí no. A mí sí me gusta. Scary Ok. Movie 1 me parece una película Sí, divertidísima. pero la 8. Bueno, ya. Pero digamos, como este cine preexistente era asumir que en México había una industria y que en México había una serie de referentes muy populares que la gente iba a identificar, y creo que ahí fallaba falló, sí. en muchas ocasiones, ¿no? Creo que a nosotros nos puede parecer muy divertido un chiste sobre Luz Silenciosa y Arraigadas, pero que me parece que esos 60 millones de pesos que ingresó no son No de son gente por- que había ido no. a ver Luz Silenciosa, No, pues ¿no? no. Sin duda. Entonces, digo, creo que la película no le fue mal a pesar de sí misma, ¿no? Y sin embargo, creo que lo que sí había era como la intención de hacer una gran película comercial, y creo que lo que es muy bueno es que hayan llamado a alguien como Emilio Portes a hacerla, ¿no? Sí. Digo, alguien que ya había hecho Pastorela, que hizo La cabeza de Juan Pérez, y que de pronto lanzarlo como una película de gran presupuesto, me parece, yo insisto con las apuestas y con los riesgos, porque me parece que Sí. y tomarlos en cuenta dentro de la industria tiene sentido para Ujú. saber cómo por dónde vamos y hacia dónde están apostando unos productores, digamos, con tanta tradición como es Alameda Films, ¿no? Que desde los 40 vienen produciendo películas hasta el día de hoy, y apostar por un director tan joven como Emilio, me parece que era algo muy interesante. No sé si vayan a repetirlo, no sé si este riesgo lo quieran volver a tomar. Veo tu cara No, y siento no, que yo- predices que no. No, pero yo lo creo sé. que sí. A mí me gustó mucho el crimen del Cácaro Gumaro. A mí me gusta el humor violento, que es un poco en donde estaba también acomodada la película, ¿no? Claro. Me gusta que se metan con la gente, incluso, no solo con estas referencias a otras películas, sino con el propio público que está mal viendo cine. Claro. Entonces yo creo que la apuesta también debería ser tomada en cuenta, especialmente porque la siguiente película también surge de una apuesta, según yo, Amor de mis amores de Manolo Caro. Aquí sí ya los... ¿Crees? Pero ¿cuál es la apuesta ahí? No, pues esta sí es una comedia romántica. Ajá. Esta sí es una comedia digamos, con un público mucho más focalizado. ¿En qué momento piensas recaudar 28.57 millones de pesos y convertirte en la 9ª película más vista de México? Pues yo creo que lo hicieron con toda intención. Venimos del gran éxito el año pasado de la película anterior de Manolo Caro, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, que fue un fenómeno muy particular, porque en el DF pasó más o menos, se fue a la provincia, recaudó todo lo que quiso y volvieron a reestrenar, la cosa muy rara en una película mexicana, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que muy confiados en ese éxito, lanzan Amor de mis amores, una película mucho más débil dramáticamente, mucho más débil actoralmente. Otra vez Uria Vega, no es que la odie. No, pero es la verdad segunda vez que la mencionas. No es que la odie. En Pero 32 minutos que llevamos de programa. Pero no es santa de mi devoción. En el cine, la verdad, digo, ni la conozco en realidad. Y pues. Viene al rato al estudio. Uria, querida. Preciosa. Pero digamos, a mí es curioso. Yo vi las dos obras en el teatro, ¿no? En Sala Chopin. Y esta obra, Amor de mis amores, bueno, en la que está inspirada Amor de mis amores, era una obra mucho más interesante en el teatro que en el cine, ¿no? Ok. De donde tenían, digamos, como todos los medios. La obra ocurría también una parte en España, una parte en México y tal. Y es muy curioso cómo cuando la película se va realmente a España a filmarse, pues no tiene como gran sentido. Y Sebastián Zurita, que me cae realmente muy bien, y creo que es un muy buen tipo, creo que en la película está realmente muy mal. Así que, digo, me parece... Como actor es un gran tipo. como-
Y Eric Elías, que hace quizás de los 5 personajes el papel más pequeño, la verdad es que para mí fue todo un descubrimiento. O sea, creo que es lo único que recuerdo con cariño de Amor de mis amores. Hay ya una película de Manolo Caro que se estrenó en el Festival de Morelia, protagonizada por Cecilia Suárez, que parece que está muy bien. Digo, ya veremos pronto. ¿Tú ya la viste? No, no la pude ver. Tampoco la pude ver, así que, digo, pero bueno, nos han contado que no está nada mal, así que, bueno, pues habrá que ver. El top 10 de recaudación en taquilla del año que está terminando en México termina con Obediencia Perfecta de Luis Urquiza, 28.14 millones de pesos. Esta es la que se coló, justamente. O sea, creo que de todas, de las 10, la que tiene, digamos, como pretensiones más autorales, ¿no? Sin duda es Obediencia Perfecta, ¿no? Una estructura muy complicada de entender. A la mitad la película se fractura y empieza a ir un poco para todos lados en términos estructurales, ¿no? Digo, no es, digamos, lo más afortunado de la película, pero creo que habla de un tema, pues, particularmente espinoso, como es la pederastia en la Iglesia Católica, de un cura más o menos inspirado en Maciel, ¿no? Y su relación con un niño del cual abusa. Entonces, digamos que es uno de estos temas muy peliagudos del cine y que, sin embargo, logra colarse a este top 10, que me parece, pues, muy positivo. Le habrá ayudado un poco también. Recuerdo que durante el estreno, ahora te digo más o menos cuándo fue, 2 de mayo del 2014 se estrenó la película. También hubo como un resurgimiento de un par de notas de casos de sacerdotes católicos pederastas. ¿No habrá jugado también a su favor seguro eso que sí, como le ocurrió a la dictadura perfecta? No, seguro que sí. Y creo que lo que más juega a su favor, y ahí estaría quizás como el cuarto gran trabajo masculino del año, es el trabajo de Bernal. Juan Manuel Bernal, creo que está en el personaje de su vida, ¿no? O sea, creo que de todo lo que le hemos visto en cine, creo que es el personaje más complejo, más difícil, más duro de roer, y creo que sale avante de manera espectacular. Y ahí sí, destaco mucho en esta lista de las 10 el trabajo actoral, porque mucho de este trabajo actoral es sin duda el que nos lleva a ver las películas, claro, ¿no? Entonces digo, ninguno de estos nombres, quizás salvo Martí Gareda, nos llevaría a pagar un boleto, ¿no? Y sin embargo, el ir construyendo como a estos, no lo mencionamos, pero era el caso también de Andrés Bustamante en el Cácaro Kumaro, ¿no? Bueno, o en sea, la dictadura perfecta tenías Alcázar. Que mi mamá no sabe quién es, ¿no? O sea, si yo le digo a mi mamá quién es el actor, a lo mejor me dice es el Benny del Infierno, pero no sabe que se llama Damián Alcázar, pues, ¿no? O sea, digo, creo que es un actor cuyo rostro es más o menos conocido por el cinéfilo, pero no por el público en general. Es decir, digo, él hace muy poca televisión, ha hecho un par de telenovelas nada más, aunque él lo niegue, pero ha hecho telenovelas. Entonces, digamos, pero no es un nombre conocido. Marta sí, ¿no? Sí. Bernal probablemente un poco menos. Las Vega, pues, un poquito más. Es la tercera vez que... Andrés Bustamante, pues, bastante Pues más mucho hacia más, cierto claro. público, pero creo que ahí, digo, quizás él es de los que juega mejor en esa película, un poco en contra de tu querido Vega Gil, que yo también lo adoro, pero que actúe menos. De aquí, de esta lista de 10 películas, ¿qué podríamos rescatar como para que entre en un top 10 de lo mejor del cine mexicano de 2014? Alguna que, digamos, esta podría Que tú entrar en digas, el mira, top 10. dentro de las 10 que hay que rescatar, de los cuántos estrenos hubo, qué difícil. 70 y tantos. Qué difícil, Eric. Pues Hubo quizás casi uno cada por 2 semanas, ¿no? Pues no, si son 70 y tantos y tenemos 52 semanas, casi en 1.5 por semana. 1.5 por semana. Es que hubo semanas muy raras donde había 3 y hubo semanas donde no había había nada y otras sí. donde había 2 y así. ¿Tú Sí, rescatarías muy mal alguna balanceado. de esta, Guten Tag Ramón? O sea, como para decir, está en mi top 10 del cine mexicano Del 2014. ¿Tú? Yo hice un top 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Y de esa lista que acabamos de revisar están La dictadura perfecta, El crimen del Cácaro Kumaro y Guten Tag Ramón. Ok. No en muy buen lugar, pero están en el top Bueno, 12. yo sumaría Obediencia Perfecta a esas 3, ¿no? Ok. O sea, yo creo que Obediencia, con todos los problemas dramáticos que tiene, creo que es una película que habla de algo, insisto, que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Digo, que hay que hablar más seguido de ello. Y O sea, son temas que el cine nos tiene que devolver, ¿no? Entonces, digo, sí creo que
que Obediencia Perfecta, que además es el tipo de Luis Urquiza, alguien que también ubicamos como productor, como es el caso de Marco Polo Constance, del cual ya hablamos, y me parece que sale bastante avante de él, pues, ¿no? Y que tiene momentos muy brillantes contra otros, digo, mucho más irregulares. ¿Alguna, digamos, que esté ubicada en el mismo contexto que estas películas taquilleras, que creas que, aunque no haya recaudado tanto dinero, merecería estar en una lista de lo mejor del año? Pienso en cosas como I Hate Love, por ejemplo, ¿no? Que es una película también comercial, industrial, que es una... Pues que corrió con muy mala suerte, la verdad, en taquilla. Sí, una especie de rara comedia romántica, porque no es ni comedia ni es romántica, pero tiene todos los elementos para hacerlo. Y el público, siendo que la amaron 2 años antes en Morelia, Claro. no le respondieron tanto en taquilla. Entraría en un top 15. Aquí el título creo que funcionó en contra. En contra. Por ejemplo, ¿no? I Hate Love, y creo que la protagonista gringa y esta cosa medio bicultural que al final lo veían como un potencial comercial para la película y no funcionó jaló, para nada. pero no como se estrenó película... en Estados Unidos, en fin. Creo que tiene momentos muy, muy brillantes. Todo este segmento de Chapultepec, la montaña rusa y tal. O sea, creo que tiene ahí valores visuales y de producción muy, muy impresionantes. Y a mí lo que me pasaba con esa película es que no acababa de engancharme muy bien con la historia. Okay. Nunca me pasó y creo que también tardaron mucho en estrenarla. Creo 2 que años. También, pues la vimos en Morelia 2012. de 2012, exacto. Cuando ¿no? ganó el premio del público. Exacto, ¿no? Entonces digo, sí creo que ahí eso no ayudó, pues ya nadie se acordaba un poco de aquello, ni de la poquita prensa que pudo haber generado. Entonces, pues lástima. Creo que era una de las películas que merecía mejor suerte. Como, no sé, alguna otra que se te ocurre que hubiera merecido una mejor suerte taquillera. No sé si Las Horas Muertas entre en este rubro. Así como de, uy, qué taquillera. No. Digo, que por eso digo, no sé si entraría en este rubro. No, pero alguna apuesta que haya sido como una gran apuesta comercial y que no haya funcionado nada. La hija de Moctezuma. La hija de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Que sí es lamentable que no la veamos en este top 10. Vino Iván a entrevista aquí. Que hubiera sido increíble, digamos, que el público respondiera otra vez como a este personaje icónico del cine mexicano, como es la India María, y que creo que es un personaje enormemente crítico y, como tú comentabas en otra ocasión, muy vilipendiado por desconocimiento más que otra cosa, ¿no? Digo, era muy curioso volver a leer en redes cómo la gente decía, no, pero es que la India María representa lo más reaccionario y la burla al indígena y no sé qué. Pues eso solo lo puede decir alguien que no ha visto las películas, claro, ¿no? Entonces, digo, sí creo que La hija de Moctezuma era una película que seguro con el tiempo ganará, y con el tiempo ganará a través de las exhibiciones de televisión, a través, digamos, como de otras maneras de acercarse a la película. Quizás este público que iba a ver las películas de la India al cine no existe más, ¿no? Este público popular no paga ya una entrada de 70 pesos en un Cinépolis o en un Cinemex, sino la ve de otra manera, ¿no? Entonces, digo, sí creo que la gente la va a ver de otra forma, aunque, digo, creo que la película hubiera merecido, digamos, como una mucho mejor suerte en salas. Con Boludo y Arqui. Nuevo episodio todos los martes a la 1 de la tarde. No se vale trabar. Puentes.me. El chiste del sofá. Mitología amarilla con Andrés Vargas Russo. Todos los miércoles nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.me. Intercambios horizontales. Puentes. Puentes. Vámonos ahora con, no sé cómo llamarlo, con el otro cine, le vamos a decir, ¿no? The Other Side of the Moon. Lo que te iba a preguntar es el nuevo cine mexicano, ¿no? Que es como hasta ahora se llama este programa, porque pues pasamos ya por la época de oro del cine mexicano, pasamos por el cine mexicano, pasamos por el nuevo cine mexicano en los que fueron los 90, los 80, 90. Sí. Y ahora, pues, como le siguen llamando nuevo cine mexicano, yo dije, pues es el nuevo cine mexicano. Pues este año creo que vimos películas interesantes hechas por una nueva generación, ¿no? Sí. Creo que
eso es muy importante. Digo, prácticamente la mayoría de los títulos que citamos, incluso en el top 10, salvo el caso de Luis Estrada o Iván Lipkes, que son cineastas más veteranos, ¿no? Digamos que pertenecen, la verdad, como una nueva camada de realizadores. Muchos de ellos son bastante nuevos y bastante jóvenes. Y creo que lo mismo pasa con este otro cine, ¿no? Digo, está por ahí, por supuesto, La Jaula de Oro, ¿no? Una película que, bueno, ha acumulado decenas y decenas de premios y que creo que es una película importante. O Club Sandwich, que también se estrenó recientemente. Año, sí. Una película que creo que también tardó mucho tiempo en estrenarse, ¿no? La película de Emke, que, bueno, sabíamos que era una película de nicho que tenía pues un público muy difícil como de captar, ¿no? Digo, este público de Temporada de Patos ya tampoco es el mismo que 10 años después va a ver Club Sandwich, ¿no? O Los Insólitos Peces Gato, que creo que es la gran sorpresa o el gran debut sorpresa del año, ¿no? Aunque la película de Diego Quemada, La Jaula de Oro, también es un debut. Creo que sorprende mucho más el trabajo de Claudia Sanluz con Los Insólitos Peces Gato. Y bueno, pues creo que serían quizás como las 3 películas. Están las 3. Ese sería mi top 3. O sea, están acomodadas en mi top 3. No te voy a dar el orden todavía, pero ese es mi top 3. Abajo tengo... Me acordé mucho de González. Ajá, pero no se ha estrenado comercialmente, digamos. No, pero vamos a incluir festivales sí, ¿o no? Sí, tú mandas. Sí. No, tú eres el este señor programa. Si podemos incluir González, yo lo incluiría debajo de ese top 3. Ajá. Creo que es una película que una vez más intenta meterse al género, intenta armar un mini thriller urbano, y creo que lo hace y lo consigue hasta cierto punto de manera muy efectiva. Tengo A las Horas Muertas también ahí apuntada por ahí, y tengo I Hate Love, como te decía hace rato, y tengo un par de documentales que creo están también jugando con esto, no jugando, están gozando de esta oportunidad en que el país se nos está viniendo abajo, ¿no? Y estos documentales son tremendamente pesimistas, como lo es La Dictadura Perfecta, como lo era La Dictadura Perfecta y Obediencia Perfecta, las Todas dos. perfectas. Todo es perfecto aquí, menos lo que pasa en las calles de este país. Como que los impulsa la realidad. A Rosario, el documental de Shula Ehrenberg, que es cortito, que es conciso, que se está enfocando en una mujer a la que gran parte de la clase media mexicana quiere olvidar en este país. Creo que es muy oportuno y también le ayuda la situación, claro, como para reconsiderarlo. Igual que H2OMX, ¿no? Un documental dedicado a los problemas de agua que tiene esta ciudad, cuando, curiosamente, la ciudad está tambaleante en muchos sentidos, especialmente por el agua. También están en mi lista. Sí, además, 2 películas muy distintas estos documentales. Rosario, un documental centrado en un personaje, como dices, a mí me parece un personaje de los más importantes del mundo político mexicano. Yo la recuerdo prácticamente desde que yo era chico, claro, a Rosario, y la conmoción que me causaba el caso de la desaparición de su hijo y su batalla política, y una batalla política además absolutamente respetada, creo que por cualquier tipo de partido, por cualquier tipo de población, ¿no? Y por otro lado, H2O, que es un documental prácticamente sin personajes, que me parece que esa es la gran apuesta de la película, más bien hacer un documental sobre un espacio, sobre una problemática, con tomas francamente impresionantes, aéreas, en fin, creo que es un documental con muchos recursos, ¿no? Que se agradece también en muchos sentidos su factura. Yo agregaría aquí una película que pasó también muy desapercibida, un documental llamado Inori, la película más reciente de Pedro González Rubio, que se estrenó a mediados de año y que, pues bueno, realmente se sabía que era una película enormemente difícil, filmada en Japón, ¿no? Una película de contemplación o de observación, por decirlo de una manera más elegante, de un pequeñísimo pueblo realmente habitado casi por puros ancianos, ¿no? Y que habíamos visto también en Morelia hace un par de años, donde había ganado el premio de mejor documental. Y otro estreno que también pasó bastante desapercibido, que es el de El Cuarto Desnudo, el segundo documental de largometraje de Nuria Ibáñez, ¿no? Centrado en una serie de niños problemáticos, filmado con muchísimo rigor y también con muchísimo riesgo, porque prácticamente está concentrado solamente en una habitación, niños, ¿no? Y en el rostro de los niños, ¿no? De los niños, entonces y que también vimos en Morelia el año pasado, donde ganó mejor documental, así que quizás sean como otro par pues interesantes, junto con Workers, ¿no? Que no es el tipo de cine que prefiero, ¿no? Sin embargo, creo que también es una película importante en su repercusión internacional, importante también porque es, digamos, otra voz joven, ¿no? Insisto, el cine contemplativo no es el cine
que me agrade más ver como en las carteleras, pero bueno, creo que en Workers había también el trabajo de Susana Salazar, que era una de las protagonistas, un trabajo enormemente destacado, el retrato de Tijuana, ¿no? Digo, de este mundo fabril de Tijuana que poco vemos también en el cine, entonces digo, sí, creo que... Y digamos que de todo el universo contemplativo cinematográfico mexicano es la menos es que ya son larguísimas. Ya, ¿qué le pasa? Es la menos contemplativa, ¿no? O sea, de repente mueve la cámara. No, de repente, a mí me gusta Workers. De repente sí se le atora, pero es una película que más o menos quiere romper un poquito esa burbuja. Ojalá finalmente se consiga. Y yo, en estos títulos mexicanos, quizás ahí sí, creo que ya encontré la película que más disfruté mexicana este año. No se ha estrenado todavía comercialmente, la vimos en Guadalajara, era una de las 2 películas de la selección mexicana en la competencia internacional y era La Tiricia. O sea, creo que La Tiricia es un título que lamentablemente no creo tampoco que corra con mucha suerte, y creo que esta segunda película de Jorge Pérez Solano, después de Espiral, retrata otra vez como este universo oaxaqueño que le es muy familiar al director, pero esta vez lo hace con un rigor muy profundo, ¿no? Digo, hay un espacio incluso para el humor eventualmente, ¿no? Y también en medio de este cine contemplativo, creo que una propuesta que quizás puede sonarnos ya un poco superada en términos de planteamiento formal, sigue siendo muy hermosa y sigue siendo emotiva en muchos momentos. Ok, esa entraría, digamos, en mi top 10. ¿En tu top 10? No, yo no la pude ver. Es que no fui a Guadalajara. ¿No fuiste requerido? No me consintieron. A ver, ya para entrar a la recta final del programa, tenemos una selección como de 16, 17 películas. Ok. Te las voy a decir en el orden en el que yo las estoy acomodando. De la peor. Ajá. O sea, ¿tienes una peor? Bueno, digamos que la menos buena. Ah, ok. ¿No? Cuando quieras. ¿Cuál es para ti la peor del cine mexicano de este año? De este año, creo que estaría cerca de Cásese quien pueda. ¿Cásese quien pueda te parece de lo peor? Creo que estaría cerca de Cásese quien pueda. Un saludo a Marta, pero no a su hermana. No, eres muy duro. O sea, vamos de la más baja hacia la más alta. No tiene nada que ver la taquilla. Es simplemente, por lo que hemos platicado, he ido reacomodando todo. Ajá. A ver si estás de acuerdo. A ver. La Tiricia, porque no la vi, la tengo en último lugar. Tú la puedes defender y la podemos subir. Sí, la subiré. Luego estaría Workers, Ajá. El cuarto desnudo, Inori, La hija de Moctezuma, El crimen del Cacarogumaro, La dictadura perfecta, La obediencia perfecta, H2O, Volando bajo, Guten Tag Ramón, I Hate Love, Las horas muertas, Rosario, González. Y el top 3 sería, en este orden, Club Sandwich, la tercera, Los insólitos peces gato, la segunda, La jaula de oro, la primera. No, estoy de acuerdo. ¿Te gusta? Sí, o sea, hay unas que movería un poquito de lugar. Tenemos todavía tiempo. No, pero me parece un... ¿Tú crees que la hija está muy arriba, está muy abajo? No, yo creo que está bien y creo que... Vamos, me parece que una de las cosas que nos demuestra este año el cine nacional es que sigue siendo enormemente diverso, ¿no? Creo que sigue siendo enormemente... digamos, como en este gran cúmulo de películas que vemos cada vez más, ¿no? Estos 80 y tantos títulos que se producen anualmente, creo que estamos viendo cine un poco para todos, ¿no? Sí. Yo creo que está justamente la idea de construir una industria tiene que ver con el satisfacer las necesidades de grupos poblacionales muy distintos, ¿no? Y en ese sentido creo que el cine mexicano no nos está fallando en ese caso. A lo mejor no tenemos ninguna obra maestra, ¿no? Yo no diría que este año vimos una película que cambiaría como al cine nacional, a lo mejor un par, que no diré, pero me parece que hay un par ahí importantes, pues no, o sea, pero la mayoría serán películas que no... oye, espero equivocarme, que quizás no trasciendan mucho en unos 20 años, ¿no? O sea, y sin embargo, creo que sobre todo lo que veo, menos que el año pasado, veo también muchas voces jóvenes, ¿no? O sea, creo que el año pasado veíamos aún más voces jóvenes haciendo cine, más nuevos realizadores, no porque eso esté bien o mal, simplemente porque creo que marca como una distancia contra otras generaciones, ¿no? Rápidamente, ¿qué hacemos? Tengo 18 películas. ¿Subimos a 20 o recortamos a 15? Si recortamos a 15... No, subamos a 20, ¿no? Ok. ¿Cuáles agregarías?
¿Cuáles agregaría? Volando Bajo está bien en noveno Yo lugar. pensaría en Güeros, ¿no? Que es una película que también, aunque no se ha Ok. estrenado, se estrenó en la muestra de cine. Y Pero ha estado tuvo en como varios festivales. Tuvo como un recorrido. Hemos hablado también de ella. Es una película muy deudora, digamos, de otras películas que puede parecernos poco original. Pero es muy Eh, efectiva. Sí, creo que conecta muy bien con ese mundo juvenil. Yo tengo mis reparos en el retrato de la UNAM, lo dije públicamente, se lo dije a los Flores Palacios, o sea que no es una cosa que me esté inventando, digo, es un asunto absolutamente personal y tal. ¿Y tu ¿no? otra película? Y quizás yo pensaría, bueno, ahí me cuesta un poco trabajo como distanciarme de ella, pero la cuarta película de Julián Hernández, Yo soy la felicidad de este mundo, Ok. que también vimos en Morelia, me parece que es un trabajo muy, también enormemente riesgoso, ¿no? Un trabajo de experimentación y de búsqueda formal, con una serie de retratos eróticos, creo que muy perturbadores. A mí me gustó la película, también lo he dicho públicamente, también se lo he dicho a él. Está bien en lugar 20 porque no se han estrenado Güeros y Yo soy la felicidad. Porque no se han estrenado, están bien ahí, digamos. Sí, ok, con la esas tiricia reservas. y como, claro, porque no las hemos visto. En Ok, realidad, ahí va el mucho top más 20 de lo mejor del cine mexicano del año 2014, según Roberto Fiesco, Eric Estrada, Cine Garage Puentes y todos los que están escuchando este programa. Número 20, Yo soy la felicidad de este mundo. Número 19, Güeros. Número 18, La Tricia. Número 17, Workers. Número 16, El cuarto desnudo. Número 15, Inori, 2 documentales. Número 14, La hija de Moctezuma. Número 13, El crimen del Cacarogumaro, 2 comedias duras. Número 12, La dictadura perfecta. Número 11, La obediencia perfecta. Número 10, otro documental, H2OMX. En el 9, Volando Bajo, que ya vimos que nos gustó más de lo que creíamos. En el 8, Guten Tag Ramón. En el 7, I Hate Love. En el 6, Las horas muertas. En el 5, Rosario. En el 4, González. En el 3, Club Sandwich. 2, Los insólitos peces gato. Y 1, La jaula de oro. Última oportunidad para mover. ¿Sabes qué nos faltó? Ya que estamos hablando de las películas de Morelia, Las oscuras primaveras, la película de Ernesto Contreras. Ah, que pero tampoco esa la estamos estoy tomando en preparando cuenta. porque como Ernesto va a venir a entrevista, ya. esa es la mención honorífica. La vamos a poner mención honorífica a Las oscuras primaveras. Película, no. Sí, creo que es el tercer largometraje de Ernesto, ¿no? Después de haber hecho Párpados Azules y el documental de Café Tacuba Seguir Siendo. Y bueno, pues una vez más demuestra el buen oficio que tiene, ¿no? Sí. Porque es alguien que tiene un oficio increíble, un gran trabajo actoral por parte de Jaspic, Cecilia Suárez y sobre todo Irene Azuela, yo diría, ¿no? Yo puedo creer que en el planteamiento, digamos, como dramático de la película, donde él es un plomero, la otra es una costurera y la tercera sirve cafés en una oficina, están un poco over beauty, digamos, ¿no? Pero, digamos que, bueno, es el cine. Y te voy a invitar así a la es lo entrevista creo. con él. ¿Vienes a qué entrevistar a miedo. Ernesto? No. Hombre. Qué miedo. No, lo quiero mucho. No, yo Quiero también. mucho a Te su avisaremos equipo. de todo. Y yo hasta salgo de extra en esa película. Así que... A la gente que encuentre a Roberto en Las oscuras primaveras le vamos a regalar un DVD de Quebranto. Va, órale. Va. Sí, pero que digan. Roberto, mil gracias por venir a platicar con nosotros. Serás requerido. No sé si regularmente, pero te invitaremos a Muchísimas que vengas gracias. a participar a estas emisiones de Cine Garage y Un Puentes. honor, Eric, un honor. Publicaremos la lista en Cine Garage. Si quieren volver a escuchar las razones por las cuales quedó como quedó, Las razones de nuestro corazón. exactamente. Como diría Ripstein. Denle play una vez más. Ripstein, tu gran maestro, tu gran... No, gran. Luego gran hablamos amigo. de Sí, cómo no. cuando ya esté en DVD. Ya salió en DVD. Ah, Las pues razones mira, del corazón. ya de una Sí, vez, sí. cuando tengas chance otra vez, Va, venimos a hablar ok. de la película. Buenísimo. Órale, saludos. Aquí cabe todo el cine. Fierros.